un año que reportábamos esta historia, esta tragedia, una familia desbaratada. Se cayó este globo aerostático en Teotihuacán. Ahí desafortunadamente perdieron la vida Viridiana Becerril y José Nolasco, en pareja, y sobrevivió a este hecho Regina, que entonces tenía 13 años y resultó en ese momento gravemente herida. Hasta ahora hay 2 detenidos, Víctor N., piloto, e Irving N., que ha sido vinculado a proceso, y hoy está con nosotros Regina Nolasco, sobreviviente de esto, y Emma Becerril, quien es su tía y su tutora. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, buenos días. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y Regina, me apena muchísimo pues ver estas imágenes contigo sentadita al lado de nosotros. ¿Qué ha pasado? Hoy ya tienes 14 años. ¿Sientes que no ha llegado la justicia? No a casi un año, ha sido un año muy difícil, de muchos cambios, mi escuela, mi vida, mi casa, y apenas pues que todo esto se está agilizando gracias a el bufete de abogados Reginos, que nos ha estado apoyando, a el abogado principal, Abel Carrión, que ha estado ahí detrás, y la fiscalía, que pues, la verdad es que nos ha apoyado mucho y ha estado ahí en todo momento. Todavía no hay justicia. Creo que lo que más me dolió fue el darme cuenta que seguían dando los mismos servicios, que mi vida había cambiado y la suya no, que no había una consecuencia aún. Irving, que por fin está detenido. Fue muy difícil verlo por Facebook y meterme a la carpeta de investigación a leer y decir, ellos son los responsables. También a El Chabelo, que él fue el que habló justo con mi papá y por su mala administración nos mandaron a ese globo que desafortunadamente fallecieron mis papás. Regis, es importante tratar de entender cómo es que sucedió todo para que la gente sepa todas las negligencias que hubieron y cómo esto se pudo haber evitado, ¿no? Sí, pues el 1 de abril llegamos porque era una sorpresa para mi mamá, ella tenía muchas ganas de hacerlo y pues el globo iba a ser con más familia, pero nos explicaron que como había llegado más personas de las que tenían en cuenta, que nos ofrecían un vuelo privado sin ningún costo extra y que iba a ser una experiencia muy padre, o sea, nos convencieron y de ahí pues sale Irving, que fue el que llegó por nosotros, ya que nos ofrecieron que nos trasladaran al predio en el que estábamos. Llegó y la verdad es que sus caras las tengo muy grabadas porque pues con la mano en la cintura me dijeron, no, pues a un vuelo que nada más sea para ustedes, cuando no tenían ningún permiso, la canastilla no era del globo, los tanques pues no eran. Entonces llegamos a donde íbamos a despegar, nos explican y nos dicen que tienen más negocios, restaurantes, que venden muchos más paquetes como idas o visitas guiadas en Teotihuacán. Nos subimos, al principio la verdad es que el globo estaba muy bajo, pero el piloto nos decía, no, o sea, todo bien, todo va a seguir. Y después de eso, era el momento de aterrizar. El piloto le dice a los que están abajo que quería que se pusieran listos, que necesitaban que agarraran bien la cuerda. Fue cuando la canasta cae al piso, entonces de repente hay como una explosión, empiezo a ver todo blanco y mi instinto era aventarme. O sea, me quemaba, mi mamá gritaba que le ardía, que le quemaba. Me aviento y después a unos metros cae mi mamá y veo cómo mi papá en el aire sigue volando y quemándose allá adentro, ¿no? Y lo que más feo fue que no me apoyaban, o sea, alrededor más les interesaba grabar que preguntar cómo estaba. Creo que fue lo más doloroso el tener a mi mamá al lado muerta y preguntarle a personas si estaba muerta y ver su cara de pena hacia mí y saber que ya no había más, o sea, que ya estaba sola en este mundo. Regina, agradezco mucho que estés acá y reconozco mucho tu entereza, ¿no? Porque describes ahora las imágenes, no me imagino lo que es estar justo en ese momento. A tus papás nadie te los va a regresar, pero ¿qué te gustaría que pasara ahora? Unos meses atrás, la verdad es que me hubiera imaginado que al detener a los implicados,
mis papás iban a regresar y a esto que pasó la semana pasada, la verdad es que fue el revivir y decir, no van a volver. Creo que lo que más necesito es justicia, porque mi vida cambió. Ellos seguían dando pues paquetes en vuelo en globo y creo que el que se den cuenta que la vida de mis papás no era nada más una vida y ya, y se acabó. Creo que lo más importante es que haya justicia porque la vida de ellos siguió durante todo este año, ¿no? Claro. La mía no, cambió radicalmente. Regis, ¿nos sigues contando ahorita en redes sociales? También, Tenemos Emma, que pues bueno, obviamente es tu tía y que con todo el amor del mundo ahora está a tu cuidado. Seguimos platicando con ustedes en redes sociales porque se nos acaba el tiempo en tele. Bueno, Platicabas, Regi, Emma, pues al final siguen ofreciendo servicios turísticos en Teotihuacán, siguen yendo familias, se suben a estos globos aerostáticos que no está nada y hay regulados, un ¿no? riesgo. Nada, en realidad nuestro malestar es que ellos sabían, todo el grupo de esta empresa sabía que este globo era formado de manera artesanal. El globo no tenía permisos, la canastilla fue puesta a este globo, pero no le pertenecía. El hechizo, ¿no? Sí, los tanques de gas se tienen que llenar con helio y otras sustancias y los llenaron con gas LP. Esto ocasionó que explotara de esta manera. No tenían manómetro, entonces no sabían si el gas que tenían todavía alcanzaba para más tiempo en vuelo y a la hora de que cae al piso es cuando explota, ¿no? La manguera se zafa y explota. Todo esto, aparte, aunado a que el piloto no tenía la licencia, era un lugar clandestino y ellos, mi cuñado y mi hermana, confiaron en que su vida estaba resguardada por personas con experiencia. No era el primer vuelo que tenían y lo único que pedimos es esto, justicia. Con todo lo que implica, porque las autoridades justo deben de regular eso. A ver, si tú vas a Teotihuacán, uno de los principales destinos turísticos de nuestro país, Claro. ¿crees que los servicios que están ofreciendo, Tendrían pues que por mínimo. lo mínimo están bien regulados? Y por supuesto, pasa la tragedia, sí, claro, clausuraron quién sabe cuántos, llegaron, no vamos a permitir que... Ya pasó un año y ya se les olvidó, ya se enfrió todo, ¿no? Sí, ellos seguían laborando de manera normal, ofreciendo sus servicios en Facebook, en páginas como en si internet, nada. como si nada hubiera Con pasado. otro nombre, pero son los mismos. Claro, son los claro. mismos. Claro, claro. La Fiscalía de Tecama, que es la que se pone en contacto con nosotros y es los que nos dicen vamos a apoyarlos, vamos a ayudarlos. Gracias al reconocimiento que hizo Regina, se pone a buscar en la carpeta de investigación y acude a mí y me dice, ya encontré a las personas que fueron las que nos trasladaron, porque no sabíamos dónde localizarlas. Entonces es gracias a eso que vamos a Fiscalía, nos escuchan y les decimos las personas que estaban implicadas. Hay órdenes de aprehensión, ayer se vinculó a proceso a Emanuel Irving, aún faltan algunas personas por detenerse, el dueño del terreno que se ocupaba como globopuerto, siendo que no era para eso, Claro. el dueño del globo y al que les ofreció el paquete, que fue el que los convenció de, en lugar de viajar en uno colectivo como era al inicio, Claro. viajar en uno privado. Porque estás hablando a través de ellos hoy y eso los pone muy orgullosos, de verdad. Sí, la verdad es que he tenido apoyo de mi tía, que yo le digo mamá Pato, porque ha estado ahí para todo. He llorado, he sufrido. El abogado Abel Carrión, que ha estado también ahí, me ha escuchado cuando no me siento bien, se lo comento. Pues a toda mi familia que me ha estado ahí apoyándome. Ha sido un año muy difícil y sobre todo que esto no quede así, que haya justicia y que, por ejemplo, o sea, la empresa antes era Zapata de Perro, que fue con la que nosotros volamos y pasó todo esto, y de repente cambió a México Teotihuacán, Sí, claro. ¿no? O sea, estas cosas que digo, ¿cómo pueden pasar? La verdad es que no le deseo esto a nadie, es lo peor que te puede pasar, el recordarlo y estar presente en el accidente, pero justicia es lo que más pedimos. Gracias, Regi, gracias, Emma, de verdad, por acompañarnos, por compartir su historia. Pues ha pasado un año y como tú dices, la herida no está cerrada aún. Así es. Es parte de cerrar un ciclo que efectivamente llega la justicia y se aprende a vivir con esta pena, pero pues nunca se sobrepone como tal, ¿no? Se sobrelleva más bien. Y les agradecemos, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias a las dos, de verdad. Gracias. Y aquí las puertas están abiertas siempre para ustedes. Gracias, qué Muchísimas amables. gracias. Sí, lo que necesiten. Muchas Muchas gracias. gracias. Con nosotros.